Hola, hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse esta noche de sábado. Hoy queremos poner a consideración de la audiencia de Mega TV la situación de la salud mental en nuestro país. Hay una nueva ley que no solamente va a destinar presupuesto público para esta área, sino va a descentralizar el servicio de salud. ¿Esto qué significa? Que las personas con algunas enfermedades mentales no tienen que venir hasta la capital del país, donde hay un hospital, un único hospital en todo el país para 7 millones de habitantes en busca de consulta, diagnóstico o medicamentos. El objetivo de esta nueva ley es que las personas aquejadas de algún problema mental puedan tener un servicio de psiquiatría en los hospitales regionales y que no sea solamente el psiquiátrico el único lugar donde puedan recurrir. Y estas son las personas que siguen detrás de las rejas del hospital psiquiátrico. Son unas 150 personas que son atendidas con el cariño, como ven ustedes, que le atienden los enfermeros, porque ya están dados de altas, pero no tienen un lugar donde ir. O le abandonaron sus familiares o tenemos una sociedad que ha estigmatizado el problema mental. La única solución y la única posibilidad de recuperación de estas personas son los hogares sustitutos. Paraguay tiene 6 hogares sustitutos en este momento y con las cámaras de Mega TV visitamos el hogar sustituto de Limpio. Allí podemos ver que estas personas que han salido del psiquiátrico pero que todavía necesitan un reconocimiento, un tratamiento, están en este hogar. Esta es la merienda de la que participamos. Ellos viven ahí hace muchísimo tiempo, en familia, como nos decían, y la historia de Jorge Ruiz es fantástica. Esta historia nos lleva hasta el municipio local. Él ha conseguido incluso trabajo en el municipio. No solamente ha salido del psiquiátrico, ya vive en un hogar sustituto que él considera como su casa, como la familia, y ya tiene trabajo. Esta podría ser una luz de esperanza y que con esta nueva ley se tiene por objetivo también la creación de hogares sustitutos, no solamente aquí en el Departamento Central y en Asunción, sino en todo el país. Este es el tema que te planteamos hoy aquí en Más Allá de un Reportaje. Y en los estudios de Mega TV vamos a hablar con el presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, Marcos Capurro. Todo esto esta noche aquí por Mega TV. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Señora, señor, queremos aprovechar esta noche de sábado que sabemos que está en casa para hablar un poco de un tema que nos parece fundamental, la nueva ley de salud mental, cuyo principal objetivo es la descentralización del servicio. ¿Eso qué significa? Que usted que está en Concepción, en Acay o en Misiones, en Encarnación, tiene un paciente o tiene una queja que tiene que recurrir a un psiquiatra, nos va a ser necesario que venga hasta la capital del país. Ese creo que es el principal objetivo de esta nueva ley que se aprobó el 17 de noviembre del año pasado y en este momento se está reglamentando. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV el doctor Marcos Capurro, él es presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Muchísimas gracias por estar, doctor. Buenas noches, María Cristina. Realmente para mí un gusto estar acá y tener la posibilidad de hablar de un tema tan sensible como este. Así que quiero arrancar agradeciéndote a vos y a tu producción por darle importancia y visibilidad a un tema tan delicado y tan necesario en nuestro país. Sobre todo por el estigma que tiene la salud mental o las enfermedades mentales. Lo decía al inicio del programa, uno cuando tiene otro tipo de problemas de salud, enseguida hay una apoyada, enseguida hay una hamburgueseada en la comunidad tratando de ayudar, de juntar los fondos, pero cuando uno dice que tiene algún problema o trastorno mental, lo excluimos de nuestra agenda, de la sociedad, de la comunidad. Doctor, con esta ley, nosotros estamos en condiciones como país para poder satisfacer, por ejemplo, una decisión política que se diga que todos los hospitales regionales van a tener un servicio de psiquiatría, un servicio de psicología. ¿Cuántos médicos o profesionales necesitamos para hacer efectiva esta ley? Bueno, realmente el proceso de descentralización necesariamente va a tener que ser gradual, ¿verdad? En el Paraguay no disponemos con la totalidad de profesionales, al menos de psiquiatría, ¿verdad?, que es el área específica que a mí me compete, para cubrir todo el país. No obstante, el médico paraguayo en general, ¿verdad?, y también en particular los psiquiatras, estamos acostumbrados a trabajar así en unas condiciones de repente donde tenemos que dar más de lo que nuestro tiempo a veces rinde, ¿verdad? Así que yo estoy seguro que la mayoría de los psiquiatras que están en el sector público van
van a apechugar la situación y van a poder contener este proceso que sin duda es necesario y que va a reactivar éxito seguramente, ¿verdad? Doctor, Nosotros necesitamos... perdón, le iba a preguntar, según la Organización Panamericana de la Salud, ¿cuántos psiquiatras o médicos por 1000 habitantes se necesita o se recomienda? Idealmente se necesita un profesional de psiquiatría cada 10.000 habitantes. Eso es en términos ideales. Eso haría que nosotros, que estamos aterrizando la población de 8 millones, necesitemos 800 psiquiatras, ¿verdad? Actualmente nosotros estamos acercándonos a los 150 psiquiatras en el Paraguay. Se reciben 10 psiquiatras a 12, ¿verdad? A veces cuando el presupuesto da, solemos egresar 14 psiquiatras por año, ¿verdad? Eso significa que nosotros a ese ritmo, imagínate en cuánto tiempo llegaríamos a 700, ¿verdad? Habría que plantearse bien la cantidad de plazas que tenemos de psiquiatría en las especialidades, en la CONAREM y también en el Hospital de Clínica, que son las únicas dos fuentes que nos dan psiquiatras cada año, de ampliar un poquitito eso probablemente, ¿verdad? Pero se puede decir que un sistema contendría con suficiencia teniendo un psiquiatra cada 40.000 habitantes. Eso sería que podríamos arreglarnos con alguna comodidad con 250 a 300 psiquiatras, ¿verdad? Eso sería un primer paso para ir gradualmente para llegar a las cifras que recomienda la Organización Panamericana de la Salud. Porque mientras tanto queremos compartir con usted, doctor, y con toda la audiencia, una realidad que se vive hace más de 100 años en nuestro país, y es la realidad del Hospital Psiquiátrico de Asunción, que queremos compartir con ustedes con el siguiente material. Allí hay pacientes que incluso están internados hace 37 años, y hay gente que viene de acá y de Concepción en busca de medicamentos, y lo que es peor, a veces regresan a sus casas sin esos medicamentos. Fue una noche hace 37 años que don Flecha vino de Acay para internarse en el neuropsiquiátrico y se quedó para siempre. Todavía cree que el general Alfredo Stroessner es el presidente de la República y que Saturnino Arrúa dirige el equipo de Cerro Porteño. ¿De cómo vas? Llegó Pedro Flecha, Caraguatá, gracias pueblo, gracias ciudad. Está rico ahí gracias. ¿Año marimeco ave? 37 años, 37. estoy acá, en el hospital psiquiátrico. Cerro Porteño. ¿Se empata o coge allá? Sí puede ser. Pues hay como un clásico olimpiandi. Empate PC. Ahora que hay con la veganata. Saturnino Arrúa la cuestión. Para en esperanza. Sí. La año de Alfredo Stroessner siempre va a la cancha. El presidente donde era y que ave era yo neuropsiquiátrico, vaya Alfredo Stroessner presidente éramos. Sí, pues hoy. La abogado que. Como él, unos 150 pacientes están hace años en el único hospital psiquiátrico que tiene el Paraguay desde hace más de 100 años. El neuropsiquiátrico es la única respuesta del Estado paraguayo para más de 7 millones de habitantes. Hoy nuestro país tiene por fin una ley de salud mental, ley que le permitirá, en primer lugar, la descentralización del servicio. Hasta ahora, cualquier ciudadano con trastornos mentales debe venir hasta Asunción para recibir atención y medicamentos. Vengo de Acay, Ureitu. Desde acá, ¿viene cada cuánto? ¿Para qué viene? Cada mes vengo a retirar los remedios para mi hijo, Edu. Edu, ¿cuál es el diagnóstico de Edu? Y él autista de nacimiento. De nacimiento. Sí. Y yo vengo a consultar también por él, porque no le puedo tener por acá, porque no se halla entre la gente. Empieza a correr y si por ahí sale en la ruta y le cruza, miles de autos le va a pasar y
va a haber un accidente, entonces yo vengo a consultar por él y de paso llevo los remedios siempre. ¿Qué desafío es para usted como mamá tenerlo en su casa o traerle aquí en la consulta, verdad? Un desafío total es para traerle acá, desde acá, ahí, hasta acá. Necesitamos muchos médicos, de todo un poco de todas las especialidades. especialidades. Sí, necesitamos, porque tenemos que venir a buscar por acá hasta Asunción, sino en el hospital Paraguarí. Entiendo, señora. ¿Y aquí dispone de los medicamentos? ¿Usted encuentra? Algunas veces no dispone todo, dispone de uno y algunas veces dispone de dos. Amba era ya polandere topay llave coab. No uinde, o UPPT inte. Vaya, Ya no, entonces me y nervioso ve, y ansioso ve, lleva. hay días que yo no puedo dormir por él, tengo que amanecer velando, en velorio, como se dice. El hospital psiquiátrico recibió en el año 2022 más de 30.000 pacientes y 6.000 pacientes en urgencias. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 ciudadanos tiene trastornos mentales. Desde que se promulgó la ley ya fue un lineamiento ya de parte de la dirección del hospital y bueno, si se refuerzan, si se crean y refuerzan los dispositivos comunitarios, la idea es facilitarle a las personas el acceso a la atención, que las personas tengan cerca de su comunidad, no tengan que viajar kilómetros y kilómetros y gastar mucho dinero que a veces no tienen para poder acercar al tratamiento a su familiar. Y entonces de esa manera orientarle, de esa manera brindarle la ayuda y que las personas, incluso las personas con trastornos mentales severos, puedan tener una vida digna y no tengan que vivir en esas condiciones de encierro o de estar atado o de esas condiciones especiales. Esta ley de salud mental obligará a todos los hospitales regionales a tener dependencias de psiquiatría y psicología para la atención, lo que demandará la formación de más médicos, psiquiatras. Tenemos solo 140 psiquiatras para todo el país y necesitamos aproximadamente 700 psiquiatras, 10 por cada 100.000 habitantes, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hoy en día contamos con tratamientos sumamente efectivos y eficientes, tanto farmacológicos como psicoterapéuticos. ¿Y esto qué fue lo que hizo? Lo que hizo la aparición de estas intervenciones efectivas fue que no era más necesario mantener internaciones indefinidas para las personas con trastornos mentales severos. Una persona que tenía un episodio agudo de un trastorno mental severo, recibía un tratamiento efectivo, acorde, y podía reinsertarse a la sociedad y tener una vida digna, porque el hecho del encierro, de tener un tratamiento basado en el encierro y vivir en ese contexto, ¿cómo? Empeora la situación. Empeora en muchos sentidos. Fue algo muy cuestionado ya por el movimiento que empezó en la década de los 70, basado en la desmanicomialización, desinstitucionalización, que también justamente lo que quería evitar eran estas internaciones prolongadas y que las personas puedan acceder a servicios de salud mental efectivos y eficientes en su comunidad. Que cada centro de salud y cada hospital pueda contar con psiquiatra y psicólogo, que es sumamente necesario, y hay suficientes psicólogos y psiquiatras para tener en los 17 regionales, por ejemplo, por departamento, y en las ciudades que son los comunitarios? Sí, hay muchos psicólogos, psiquiatras realmente son muy escasos, somos muy escasos, somos aproximadamente 140 para todo el país, viene a ser un número de aproximadamente 1,8 por 100.000 habitantes, lo ideal es ser más de 10 por 100.000 habitantes, entonces ese es otro problema que tenemos y que hay que encontrar la forma de subsanar. Pero ahora con la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y con todos los proyectos de reforma que tenemos, se van encaminando las cosas para poder acercarnos a esos objetivos. La solución hasta hoy a las enfermedades mentales era y es la internación. El hospital psiquiátrico tiene hoy casi 150 pacientes que están de alta, pero siguen internados porque no tienen dónde ir. No hay hogares sustitutos suficientes que los reciba y sus familiares le han dado la espalda
y con la estigmatización de la sociedad, esta enfermedad, como en el caso de don Flecha de Acay, que hace más de 37 años está internado pese a su alta médica. El cierre de los hospitales psiquiátricos monovalentes o la reducción en cuanto a cantidad de hospitales y de camas de internación, y también la creación y el fortalecimiento de los dispositivos comunitarios de atención. O sea, crear centros de salud mental comunitarios y unidades de internación de psiquiatría dentro de los hospitales generales. Que ya no sean solamente hospitales aislados que estén en la afuera de la ciudad, sino que estén dentro de los hospitales generales. La creación y fortalecimiento de las redes comunitarias de atención, porque la evidencia nos dice que de esta manera se mejora el pronóstico de los tratamientos, porque las personas, al acercar la atención a los usuarios, a las personas, hace que disminuya el estigma, hace que uno no tenga necesidad de desarraigarse, que uno pueda estar cerca de sus afectos y pueda tener un tratamiento y una vida digna. En este contexto pospandemia, las consultas y los trastornos mentales han aumentado, no solo en el número de consultas, sino de patologías, y las tendencias suicidas es una de las más preocupantes para el hospital, sobre todo en el área de urgencias. Con criterios de atención urgente, en lo que sería psiquiatría, vienen pacientes agitados, con agitación, agresivos, también vienen pacientes con ideación suicida, vienen de todo el país, porque somos un hospital especializado, el único en el país, en psiquiatría. El tema de la crisis de suicidio es uno de los más demandantes ahora. ¿Se ha disparado eso? Sí, se ha disparado. Después de la pandemia vimos más pacientes con ideas de autolesionarse. Incluyendo el suicidio, o sea, autoeliminarse. Autoeliminarse, eso, exactamente eso, autoeliminarse. Y cuando vienen acompañados, en general la mayoría viene acompañados de sus padres, de sus madres. ¿Hay una familia que contiene o hay casos, por ejemplo, como que había visto que vienen en la carrocería de una patrullera, ya porque representa un peligro para la comunidad? Sí, exactamente como le dije anteriormente, vienen pacientes agitados, muy agitados, entonces requieren de la fuerza policial o los bomberos, pacientes en crisis psicótica, ¿verdad?, que están fuera de la realidad, entonces necesitan eso para acudir a la urgencia. Otras veces, siempre tienen que venir con un familiar o alguien que le acompañe para referir la historia, ¿verdad?, de cómo sucedió su crisis, cómo llegó a estar en ese estado, para que nosotros podamos saber mejor qué le pasa al paciente. Actualmente el hospital psiquiátrico tiene pacientes ambulatorios e internados. Entre estos, la internación voluntaria y necesaria tiene la posibilidad de albergar a una capacidad con 47 camas para varones y 30 camas para mujeres, hoy totalmente ocupadas. Aquí pasan sus días sin ninguna esperanza, pero con el cuidado y la atención integral de los enfermeros. En esta sala, que es sala 3-2, sala 2 mujeres, tenemos 22. En aquella sala tenemos 20, 19 quedó porque se fue una de permiso con familia. Y las necesidades siempre, la falta de ropa, colchones, también de repente ropa interior, media, que ahora viene el frío, ropas abrigadas. Y en el caso de las chicas que necesitan también toallas higiénicas. Y toallas higiénicas tenemos también pacientes jóvenes acá y allá, que usan también. Pero ropa interior lo que tenemos poco también. Acá tenemos la mayoría de nuestros pacientes de larga data ya. Es decir que ellos ya de repente no quieren ir con familiares, porque ya se acostumbraron, ya como si fuera su familia, acá los enfermeros ya le conocen todo bien. Pero hay pacientes si quieren irse en su casa. Pero ya perdimos contacto con varios de ellos, porque son antiguos ya. Entiendo. Y cuando quieren irse junto a su familia o sus familias también les puede visitar, ¿vienen visitas? Ellos vienen visitas, pero muy poco, porque los crónicos casi no reciben visitas. Y los crónicos se forman a raíz del abandono de los familiares en la institución.
La vestimenta de los internados y las necesidades personales de los mismos no están en el presupuesto público, pero debería tener ropas cómodas y acordes a sus necesidades. Este es un pendiente, no se puede vivir de la donación para la atención de las personas internadas en el psiquiátrico. La mayoría de los pacientes que tenemos en sala de crónicos son pacientes que no tienen familiares, que no tienen, a los que tenían familiares, en la mayoría de los casos, tras un enorme trabajo del Departamento de Trabajo Social, se les logró, en la mayoría de los casos, reintegrar a sus familias, pero entre los que quedan la mayoría no tienen familias, no cuentan con familiares, o al menos no se conoce el paradero de sus familiares, incluso tras mucha búsqueda de ellos. Entonces, en esos casos lo ideal sería recurrir a dispositivos alternativos a la internación, que en nuestro país se llaman hogares sustitutos. El psiquiátrico tiene una cocina que por tiempos vivió de la donación. Hoy, por suerte, tiene un presupuesto público con sus provisiones y un nutricionista a cargo del menú. Una cocina que trabaja y distribuye los alimentos por cada pabellón. Y hoy estamos cocinando para la cena un guiso de pancho con fideo y tenemos la parte para diabético, caldo de verdura y todo tenemos. Está saliendo ahora el menú. ¿Qué tal está con relación a la provisión de insumos? ¿No les falta nada? Por el momento nada, no nos falta, gracias a Dios. Estamos súper bien. Con el presupuesto no hay donaciones. No hay nada casi. En esa parte yo no estoy manejando por el tema de las donaciones tanto, pero no nos está faltando nada de los alimentos para darle día a día a los pacientes. Las 3 comidas. Las 4 o 5 tenemos desayuno, merienda, cena. Esta es la cena ya. Sí. ¿A las 6 se sirve? A las 6, a las 7, 6, 7. Nosotros entramos a las 6. Los 100 años que tiene el hospital psiquiátrico, que pasó de ser un manicomio, como lo denominábamos antes, al neuropsiquiátrico y hoy es denominado solamente psiquiátrico, dejan sus huellas en este hospital, prácticamente olvidado, con pabellones cerrados, un patio donde urge la limpieza en plena epidemia del chikungunya, pero tal vez el mayor problema de la salud mental en Paraguay tiene que ver con el estigma. Lo importante es luchar contra el estigma, luchar por la desestigmatización de los trastornos mentales y de los profesionales de la salud mental. Tenemos que tener en cuenta, y estos son datos mundiales a nivel global, que la prevalencia a lo largo de la vida de los trastornos mentales es de 25 a 33%. 1 de cada 4 personas va a tener en algún momento de su vida un trastorno mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque es muy grande el número. ¿Y qué es lo que tiende a pasar en los países en vías de desarrollo? En los países en vías de desarrollo generalmente hay una brecha muy grande entre la demanda de atención de salud mental y la oferta, los servicios de salud mental, ¿verdad? Y lo que tiende a generar esto es que las personas que terminan consultando son las personas que o tienen mucha capacidad económica o tienen trastornos mentales severos, o los síntomas son muy graves. Y estos saturan los servicios, y saturan, y eso hace que sea imposible dar un servicio de calidad. Por otro lado, las personas que no tienen mucho poder adquisitivo y que tienen trastornos mentales leves o moderados, con síntomas leves o moderados, no consultan. Y transitan, van cargando con una vida, por un lado, de sufrimiento. Porque ¿qué es trastorno mental? El trastorno, hay 2 fenómenos que acompañan al trastorno mental. El trastorno mental básicamente son alteraciones psíquicas y del comportamiento que conllevan sufrimiento o disfuncionalidad. O sea que la persona que tiene un trastorno mental es una persona que está cargando con sufrimiento y que no puede desarrollar todo su potencial. Con una ley de salud mental, el Estado deberá destinar un presupuesto de 60.000 millones de guaraníes para la atención de esta enfermedad. Se tendrá un presupuesto propio para invertir en esta área, como la construcción y el funcionamiento de hogares sustitutos, como parte de la reforma de atención a la salud mental que podrá cambiar la modalidad de internación a dar un paso a los hogares sustitutos. Un material que realmente nos interpela como sociedad, doctor. Así mismo como decís, ¿verdad? Lo importante de esto es que a través de la ley que se promulgó, ¿verdad? Y el esfuerzo y el consenso que se ha logrado en todas las disciplinas que intervienen en la salud mental,
esto se encamina para ir mejorando de a poco, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que esto va a ser un proceso gradual, ¿verdad? No tenemos que caer en la impaciencia, ¿verdad? De pretender de que esto se va a solucionar de la noche a la mañana, ¿verdad? Existe evidencia de que, bueno, te cuento algo, ¿verdad? Cuando se estaba trabajando la ley de salud mental había diferentes tipos de opiniones, ¿verdad? Y ese es el gran valor que tiene esta ley, porque logró consensuar gente que pensaba muy diferente a otra. Había gente que planteaba que el hospital psiquiátrico debía cerrarse hoy. Y hay gente que cree mucho en la necesidad de un hospital monovalente, ¿verdad? Y la ley consensúa eso y busca un punto y estableció un punto intermedio en el que todos terminaron comprendiendo de que ese cierre abrupto no puede ser posible, porque si cerrás de un hospital psiquiátrico, te aumentan las tasas de suicidio, te aumentan las tasas de vagabundez en las calles, ¿verdad? Y los empeoramientos de los trastornos que de repente ya estaban un poco estabilizados, ¿verdad? Entonces, esta ley busca ese punto intermedio. Hay anécdotas, por ejemplo, como el de Italia, que es uno de los pocos países del mundo que no tiene más ningún hospital monovalente en su territorio. Cerraron todos. Es cierto que tenían mucho más que nosotros tenemos uno solo, ¿verdad? Eso es alentador para nosotros. Pero ellos tardaron 43 años en cerrar el último, ¿verdad? Entiendo, doctor. Doctor, ¿le parece? Hacemos una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando un poco de este proceso en Paraguay. ¿Cuánto tiempo nos llevaría realmente no solo cerrar el hospital psiquiátrico como tal y que sea solamente un hospital de referencia en urgencias, sino de instalar esos departamentos de psiquiatría en todas las regionales del país? A la vuelta a la pausa hablamos de este tema. Esta noche aquí en Más Allá de un Reportaje estamos hablando de los desafíos que plantea esta nueva ley de salud mental que en este momento se está reglamentando para su implementación. Pero claro, la implementación que tiene como principal objetivo la descentralización de los servicios de psiquiatría y psicología para todo el país no es una cuestión de leyes nomás también y de reglamentación. Va a ser un proceso. ¿Cuántos años calcula la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría que le podría llevar a Paraguay tener, por ejemplo, un servicio de psiquiatría en Paraguarí, en Acaay, de donde venía la señora Tomasa para buscar medicamentos para su hijo aquí en la capital? Me decía ella, yo vengo para consultar por mi hijo, yo a consultar ese. Entonces, para que ese tipo de experiencias no se repitan, porque es dinero, es tiempo, es estrés, es preocupación. Sí, mira, esa es una pregunta muy, muy puntual y difícil de contestarte así con un tiempo exacto, ¿verdad? Porque intervienen demasiados jugadores en este partido, ¿verdad? Es cierto que el ente regulador de esto va a ser el Ministerio de Salud a través de la Dirección Nacional de Salud Mental, pero, por ejemplo, depende de muchos otros, ¿verdad? Por ejemplo, del Poder Judicial, que si te dictaminasen o te hacen oficios de internaciones, son cosas que escapan un poco al control del ministerio, ¿verdad? Porque podrían caer en desacato. Te pongo nomás un ejemplo de cómo hay otras situaciones que de repente hacen que un hospital se recargue de internaciones, ¿verdad? En cuanto al tiempo, hay algo que hay que entender y es crucial. La ley no solamente habla de lo que es la atención ya en términos de tratamiento, ¿verdad? Que ya es una prevención secundaria de un trastorno mental instaurado, ¿verdad? O de rehabilitación, que es una prevención terciaria. La ley hace un énfasis muy importante en la prevención y en la promoción, ¿verdad? La promoción es promover hábitos saludables que mantengan la salud mental, ¿verdad? La salud mental, a su vez, es una condición de bienestar que nos permite a nosotros desenvolvernos en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, y la prevención es adoptar medidas que eviten que la enfermedad empiece. Y para eso, la Dirección de Salud Mental va a tener que arbitrar los medios para hacer charlas, eventos de concientización, ¿verdad? Y también hay un elemento muy importante que prevé la ley también, que es la difusión de información y comunicación de lo que es la salud mental, de lo que son los trastornos mentales. Y este es un punto clave mientras nosotros
vamos descentralizando, que sería lo que es la atención propiamente dicha, y también a medida que vamos formando más profesionales de psiquiatría y de psicología. Porque esa difusión de información y la promoción y la prevención de trastornos mentales lo que hace es luchar contra esa estigmatización que tiene unas raíces muy fuertes en nuestra cultura, ¿verdad? A medida que nosotros vayamos absorbiendo más información acerca de lo que es un trastorno mental, nosotros vamos a ir entendiendo de que la necesidad de adoptar hábitos saludables y de consultar a tiempo son importantísimas. Doctor, usted fuera de cámara me daba un ejemplo fantástico para entender que la enfermedad mental es también como una enfermedad de la hipertensión. Me decía, es lo mismo tomar un ansiolítico durante un año como tomar un depresivo. Antidepresivo. Sí, eso es muy claro, ¿verdad? Y ese es un ejemplo de lo que es el estigma acá en Paraguay y en la región también. O sea, yo, ponerle que fuese hipertenso, yo no me escandalizo por eso. Y un médico me dice, mira Marcos, vos tenés que tomar enalapril por el resto de tu vida. Y parece como que, bueno, es aceptado. Y nadie me juzga por eso, ¿verdad? Sin embargo, si me siento triste, tengo ya miedo de irme a consultar. Y me voy a consultar, tengo miedo que me den un medicamento que a lo mejor tengo que tomar 9 meses. Y si vos me das a elegir a mí, ¿verdad?, entre tener una patología que con mucha probabilidad 9 meses de tratamiento yo estoy bien, y una patología que tengo que tomar un remedio toda la vida, elijo esta. Pero tiene un estigma tan grande que hace que la gente tenga miedo. Y los psicofármacos, también a los psicofármacos le tienen miedo a la adicción, por ejemplo. Y en realidad es que dentro del vademecum de psicofármacos que manejamos los psiquiatras, la mayoría no producen adicción. Solamente hay una familia de psicofármacos que potencialmente podrían generar una dependencia, que son las benzodiazepinas, todo el alprazolam, clonazepam, todos los panes, ¿verdad? Pero los otros, los antidepresivos, los estabilizantes del ánimo, los antipsicóticos, esos son fármacos que se pueden retirar con total seguridad una vez que fueron utilizados el tiempo correcto, ¿verdad? Entonces, trabajar la información es crucial mientras nos preparamos, ¿verdad? Yo siempre hago una analogía como cuando tuvimos que encerrarnos con el COVID, ¿verdad? Claro. Nosotros no estábamos preparados estructuralmente para combatir una enfermedad que avanzaba a tanta velocidad. Entonces, la medida fue encerrarnos un tiempo mientras se construían cosas, mientras nos informábamos y nos actualizábamos de cómo se trataba el COVID, ¿verdad? Mientras avanzaba la investigación de la vacuna. Y bueno, y lo mismo, ese encierro, entre comillas, ¿verdad? Yo hago la analogía con la información. La Dirección de Salud Mental, la Dirección Nacional de Salud Mental, tiene la obligación a través de la ley de trabajar con mucho énfasis en la comunicación, en escuelas, en universidades, ¿verdad? Tiene la potestad también de intervenir en los programas académicos, ¿verdad? Como para que, por ejemplo, temarios como el reconocimiento y el manejo de emociones puedan ser incluidos en malla curricular, ¿verdad? O sea, realmente esa administración de información al ciudadano común y también a los médicos y profesionales de salud, porque hay también como cierta resistencia a incluir los servicios de psiquiatría en los hospitales generales, ¿verdad? Y eso también tiene que ver con el estigma de que tienen los profesionales de salud, ¿verdad? De salud general, digo, ¿verdad? Entonces, a ellos también hacerle llegar la información mientras el afrontamiento al trastorno ya instaurado, que es la prevención secundaria, se va fortaleciendo a medida del tiempo. Retomando tu pregunta, ¿cuánto tiempo? Definitivamente va a ser menos que los 43 años que le tomó a Italia, ¿verdad? Italia tenía muchos más hospitales monovalentes y tienen muchos más millones de habitantes que nosotros, ¿verdad? Entonces, su prevalencia en números absolutos de enfermedad, de trastorno mental era mucho mayor al nuestro. Nosotros, enfermedades graves de salud mental que rondan entre el 1 y 2%, que son la esquizofrenia y el trastorno bipolar descompensado, eso serían 1% de 7 millones, son 70.000, 140.000 personas por ahí padecerían este tipo de trastorno, pero no todos al mismo tiempo tampoco lo van a padecer. Claro. Entonces, es probable que nosotros tengamos una experiencia más veloz que la de ese país, ¿verdad? Doctora, ahora que mencionó el tema de los fármacos,
¿Cuál es la tendencia mundial y cuál es la tendencia aquí en Paraguay? Hay una preocupación por los tiempos de espera por el servicio de psiquiatría. No me imagino lo que es en el público, pero está en el privado, es en 15 días, un mes, en 22 días, y también el exceso uso de los medicamentos. Sí, pues es que la ley justamente habla también de la prescripción de los psicofármacos. Por ejemplo, establece que los psicofármacos tienen que ser prescritos con el paciente enfrente. La ciudadanía va a tener que entender que ya no se puede recetar o la fluoxetina o la risperidona u otros psicofármacos si el paciente no va a la consulta, ¿verdad? Eso le da mucha seguridad a la prescripción y es como una garantía para el profesional también que es el prescriptor, ¿verdad? No tenemos que olvidarnos que nosotros también tenemos otra ley que es la 1340 que rige de responsabilidad sobre la prescripción de esos fármacos, ¿verdad? Entonces, pero qué difícil va a ser conjugar eso, doctor, con realidades como el de doña Tomasa, ¿verdad? Que no le puede traer a su niño autista desde acá hasta aquí, hasta Asunción, porque claro, un niño con esas condiciones tiene a veces reacciones inesperadas en el autobús o en el propio hospital, que lo ha dicho en varias ocasiones, sale corriendo de mí y le puede chocar un auto. O sea, es realmente desafiante. En ese sentido, ¿sabes qué va a ser muy, muy útil, María Cristina? Y seguro está previsto, las unidades de salud familiar, ¿verdad? Los médicos de familia, ¿verdad? Que sí afortunadamente son muchos más que los psiquiatras que contamos en Paraguay, tienen formación como para poder tratar trastornos mentales leves y algunos moderados sin ningún inconveniente. O sea, y de refrendar una prescripción médica también. También. Okay. El sello de médico, digámosle, al que puedes acceder gracias a la matrícula que te otorga el Ministerio de Salud, te habilita a prescribir cualquier fármaco. Claro. Entonces, la Dirección Nacional de Salud Mental va a tener que apoyarse mucho en los médicos de familia, en las USF, y que los casos graves sí ir derivando al especialista, ¿verdad? Esa va a ser una estrategia muy, muy útil y hasta ineludible mientras nosotros vamos abasteciéndonos de más profesionales e ir acercándonos a esas cifras ideales que nos propone la OMS y la OPS, ¿verdad? Esta ley también habla de un presupuesto. Por primera vez la salud mental tiene un presupuesto propio de 60.000 millones de guaraníes. ¿Será suficiente? ¿Es lo que se espera de una inversión en esta área, teniendo en cuenta todo lo que se necesita? Bueno, suficiente sería lo que proponen los organismos internacionales, ¿verdad? ¿Qué proponen ellos? Y entre un 8 y 10% del presupuesto de salud. Nosotros actualmente disponemos de más o menos un 1,3% del presupuesto de salud. Algunos estudios dicen que es 0,8%, pero navega más o menos por ahí. La ley entre el 0,8 y el 1,3. La ley de salud mental propone abastecer un poquitito más ese presupuesto. Hay un porcentaje de lo que se gana o lo que el Estado gana en los juegos de azar, parte por ejemplo, de Fonacide también. Sí. Es decir, tiene varias fuentes ese dinero. Exactamente. ¿Qué pasa si no se recoge lo suficiente en los juegos de azar? Y sería una situación similar a la que ya tenemos. Como dice ña Tomás, anda y ponerla apojando. Uy. Exactamente. Y está más excitado, está más nervioso. La ley nueva va a interpelarnos mucho y va a ponerle mucha presión al Estado, ¿verdad? Por ejemplo, porque hay términos que son muy contundentes, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de salud mental te dice que tenemos la obligación, que el Estado tiene la obligación de otorgarle el mejor tratamiento a un paciente con un trastorno mental, ¿verdad? Eso significa que el vademecum del ministerio va a tener que ampliarse. Nosotros, por ejemplo, hoy tenemos muy buenos medicamentos, eso hay que decirlo, ¿verdad? Pero hay algunos medicamentos que no disponemos, que sabemos nosotros los profesionales que a lo mejor es mejor que el que hay en la farmacia. Y eso con el tiempo el Estado va a tener que ir ampliando, ¿verdad? Y esperemos que estas ampliaciones, pequeñas todavía, pero que probablemente vayan escalando y no hay otra forma que eso sea con el tiempo, esto va a poder ir ampliándose, ¿verdad? Un detalle importante en relación a la descentralización, ese es un proceso que se viene haciendo con gestiones de algunos colegas ya en la Dirección de Salud Mental del Ministerio, antes de la promulgación de la ley. Esto merece ser mencionado, ¿verdad? El Ministerio de Salud dispone de un directorio de salud mental que yo puedo mandar del link después. Sí, que como está para en el sitio web. Exactamente. En donde vos por departamento tenés y por ciudad
sobre todo acá en Central, donde hay más disponibilidad de profesionales, tenés la forma en que se toma el turno, el nombre del profesional, ¿verdad? Y ese es un puntapié inicial muy importante para esa prevención secundaria. La diferencia que creo que hay allí es que está eso en línea, pero una vez que se toma la consulta es que se hace la presencia física, está el médico de acuerdo a la cantidad de demanda. Es decir, una persona en Paraguarí necesita el servicio, se va y no lo va a encontrar. Tiene que ser el sistema de reservas, de turnos, y a veces estas demandas, estos trastornos que son así muy impulsivos, requieren una atención rápida. Cuando estábamos en el psiquiátrico haciendo este reportaje, llegó una patrullera de Concepción y estaba trayendo a una persona que tuvo unos impulsos, fue violenta con la familia, entonces lo traían por indicación médica del hospital regional, pero allí no pudo tener la contención primaria, digamos. Claro, y esa justamente es la idea de la función que va a tener el Hospital Psiquiátrico de Asunción. Convertirse en un centro de referencia para urgencias, ¿verdad? Entonces, esas derivaciones necesariamente van a seguir ocurriendo. Va a haber situaciones en donde la situación no es contenible y se va a tener que realizar conexiones con otras instituciones, como por ejemplo la Policía Nacional, ¿verdad? Si es necesario la Defensoría y hasta un juez que ordene determinadas cosas para hacer la derivación. De hecho, la ley nos obliga a nosotros, cuando hacemos una derivación, donde potencialmente haya una internación, por ejemplo, involuntaria, a comunicar al Ministerio de la Defensa Pública, ¿verdad? Tanto el profesional que hace la derivación como el profesional que lo recibe, que probablemente va a ser el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Claro. Doctor, ¿me permite hacer una breve pausa? A la vuelta hablemos un poco de los hogares sustitutos. Esto que podría ser la panacea también mientras vamos trabajando y logrando esa tan anhelada descentralización y sobre todo cambiando la conducta de nosotros como sociedad, eliminando el estigma hacia las enfermedades mentales. A la vuelta de la pausa te contamos la historia del hogar sustituto de Limpio. Y para cerrar esta noche el programa vamos a hablar un poco de los hogares sustitutos. Estos hogares sustitutos, que son 6 en todo el país, es el lugar donde son de alguna manera reconducidas las personas que han sido dadas de alta en el hospital psiquiátrico, pero que siguen con algún tipo de medicamento, que son atendidos en forma sigilosa para que mantengan el consumo de los medicamentos en horario, en tiempo. Tienen laborterapia. Algunas personas, como el caso de Jorge Ruiz, a quien conocimos en el Hogar Sustituto de Limpio, ya tiene un trabajo en el municipio de Limpio. Esta es una solución. ¿Cuántas casas más necesitaríamos como hogares sustitutos para que esas 150 personas que ya están dadas de alta en el psiquiátrico tengan un lugar más saludable que seguir estando detrás de las rejas, doctor? Bueno, la verdad que los hogares sustitutos son una opción interesante, ¿verdad? También provienen inicialmente de la Escuela Italiana de Salud Mental. En Brasil también es una herramienta que la utilizan mucho. El tema de los hogares sustitutos es que, como su nombre lo dice, son hogares, es decir, son casas. Al tener casas, bueno, puedes tener mucha gente. Los hogares sustitutos acá creo que tienen en promedio entre 6 y 10 personas. Máximo, ¿verdad? Como 10 personas. Sí, se siente como en una familia. Estuvimos con ellos. Entonces, lo que no hay que perder de vista es que el hogar sustituto no se convierta como en un mini manicomio, ¿verdad? Completamente aislado, que los vecinos que le rodean o le tengan miedo, ¿verdad? O que no les reconozcan como vecinos. En realidad lo que hay que hacer es un trabajo comunitario para que la inserción de ese hogar sustituto en esa comunidad sea total. ¿Eso qué significa? Que primero que las personas que le rodean le acepten, que no haya actos discriminatorios. Claro. Segundo, que puedan trabajar en su comunidad, ¿verdad? Participar en reuniones, ir a la parroquia, por ejemplo, si son católicos o de la confesión que fuere, ¿verdad? Sí.
Justamente participamos de una merienda. La casa, como usted dice, es una casa más del barrio, no tiene ninguna identificación. Y al que le vemos ahí orando, que es Jorge Ruiz, él ya tiene un trabajo en la municipalidad local y están prácticamente integrados. Pero como usted dice, hace 7 años están allí con las mismas personas, ya sienten como parte de una familia, pero siguen una medicación estricta, el tratamiento de un psicólogo que los visita. ¿Por qué es su miedo de que esto sea un mini manicomio? Sí, en realidad no es un miedo que yo tenga, es un comentario que sentí la necesidad de decir porque es muy fácil con la estigmatización que hay de que en realidad estas personas terminen todavía aisladas de la comunidad. Yo tengo conocimiento de los hogares sustitutos que hay en Limpio, ¿verdad? Al que hay en Misiones nunca fui, pero cuando era residente de psiquiatría con un profesor visitábamos esto y funcionan bastante bien, sí, ¿verdad? Y en realidad se siente y se ve que los pacientes que están ahí, ¿verdad? Son ciudadanos de su comunidad. El comentario viene como porque probablemente se repliquen más a lo largo de nuestro territorio, ¿verdad? Recuerdo que en Luque, cuando se iba a instalar, toda la comunidad se manifestó justamente por lo que usted decía, no queremos un manicomio en nuestra ciudad. Imagínense, podrían ser sus parientes los que están internados allí y se opusieron, pero hoy está instalado, no sé si funcionará tan integralmente a la comunidad como fue esta experiencia de Limpio, pero eso también tiene que ver con la sociedad, que tenemos que trabajar el estigma. Totalmente, y eso es educación, tanto es así, ¿verdad? Tanta fuerza le da la ley a la desestigmatización que habla de que por tener un trastorno mental no se me tiene que considerar a mí un delincuente, no se me tiene que considerar a mí un incapaz, ¿verdad? O sea, realmente es una ley muy protectora contra la discriminación, ¿verdad? Entonces, con esa educación, con esa difusión de la información que hablábamos en el bloque anterior, vamos a lograr, ¿verdad? Si nos unimos todos, a que las comunidades entiendan de que la prevalencia de la salud mental no es algo que depende solamente de un medicamento o de una psicoterapia, sino de la capacidad de incluir que tengamos nosotros a estas personas en nuestra cotidianeidad, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche, por darnos un poco de luz respecto a este proyecto de ley y cuál es el compromiso de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría en este contexto para cerrar. Bueno, el compromiso de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría es pleno, ¿verdad? Hemos participado desde el comienzo en la comisión técnica de la elaboración de este proyecto, ¿verdad?, de ley que afortunadamente salió. En determinados momentos hemos sido como una especie de buffer entre diferentes opiniones, ¿verdad? Claro. También, por supuesto, destacar a las otras partes que han participado, ¿verdad? Y hay otras sociedades de psiquiatría también en nuestro país, directores de hospitales, ¿verdad? El compromiso es pleno. Y tenemos la confianza de que la Dirección Nacional de Salud Mental va a poder hacer un trabajo que haga que nuestros pacientes vivan de la manera más adaptativa posible y integrados en sus comunidades. En sus comunidades de una manera plena, ¿verdad? Ese es el anhelo y realmente desde la sociedad tenemos la confianza de que va a ser un proceso gradual, lento, pero que trataremos de ir caminando seguros, ¿verdad? Gracias por su tiempo, doctor. Ha sido usted muy amable con Mega TV. El agradecimiento a vos por generar estos espacios y la sociedad queda abierta para el tema que ustedes necesiten hablar con profesionales especializados al respecto. Muchísimas gracias. El doctor Marcos Capurro, el expresidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Y de esta manera quisimos poner un poco en la agenda de ustedes este sábado el tema de la salud mental. Me quedo con algunas frases como que el principal objetivo va a ser la descentralización. No va a ser rápido, pero que en aproximadamente tal vez 10 años tengamos un servicio de psiquiatría y psicología en nuestras comunidades, en nuestros departamentos, y no va a ser necesario que como Ña Tomasa venga a una consulta desde acá hasta aquí, hasta Asunción.
y también posiblemente la creación de más hogares sustitutos para que esas 150 personas que están en este momento en el psiquiátrico y están dadas de alta tengan un lugar, una posibilidad, una oportunidad de salir del hospital y tener otras experiencias más inclusivas, más comunitarias, pero también para eso depende de todos nosotros como sociedad, de que si se va a construir un hogar sustituto en nuestro barrio, en nuestra comunidad, no hagamos una manifestación en contra, sino que entendamos que mañana podemos ser uno de nosotros que necesitemos de un hogar sustituto. Les agradecemos mucho por elegirnos para informarse esta noche de sábado. Tapeime por ahí. Nos encontramos mañana a las 20 horas aquí en Mega TV. Queremos hablarles de los 2000 asentamientos que hay en el departamento central que muchos ya califican como una bomba de tiempo. Eso será mañana a las 20 horas, siempre por Mega TV. Tapeime por ahí. Chau, chau.